¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te fue en Italia? Maravilloso. Creo que fue un viaje que a lo lejos me dejó ver muchas partes de mí y de todo lo que me gusta compartirme, ¿no? Creo que es esta parte de ser tú, ¿no? De vivirte, de experimentarte en diferentes escenarios, ¿no? ¿Y a ti cómo te fue? Maravilloso. Creo que este espacio que creamos, tanto en el vínculo como en lo personal, ha sido muy revelador, muy enriquecedor, y cada día agradezco más el poderme regalar esos momentos de decir, me desconecto del mundo, me desconecto de esto, y dejar de responder de manera impulsiva ante las distintas circunstancias que te aparecen en la realidad. No sé cómo lo vives tú. Fíjate que sí, también fue como el poder salir de todo, incluso, vaya, del país, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, estar de pronto en un avión volando por muchas horas y que en otro momento podía haber sido el cansancio y es como de, bueno, y aprovechando que estoy aquí, ¿cómo me siento? Puedo ver el paisaje, qué rico es poder hacer esto. Y entonces darte cuenta que tenemos tantas cosas que agradecer en esta vida. Es que eso es lo increíble, cuando de verdad entiendo por qué mucho de lo que hoy como sociedad estamos experimentando, desde mi mirada tiene que ver porque no sabemos estar con nosotros mismos, porque nos perdemos en el teléfono, en el ruido del día a día, las actividades, y de verdad quedarte contigo, sin libros, sin teléfono, sin música, contigo. Sí, es un gran reto. Es un gran reto y un gran desafío, pero es a veces tan aterrador lo que encuentras y te das cuenta, porque ahí es donde, ¡pum!, caen no los 20, los centenarios, ¿no? Y después el desafío es, ok, sí, lo acepto, es cierto, ¿qué voy a hacer con esto? Y empezar a reconstruir o redireccionar tu vida, tu día a día, tu rutina, la imagen que tú tienes de ti o de determinada circunstancia. Y atreverte a hacerlo, ¿no? Porque cuántas veces es como de, ajá, y si me hizo el cambio, o yo, ya como para qué, ¿no? Si ya fue tanto, ya viví tanto, y es como de, ay, te das cuenta de que no importa los años vividos, siempre hay cosas lindas que aprender y gente que conocer y experiencias que vivir, pero sobre todo no por vivirlas con alguien, sino por vivirte tú, desde ti, con aquella gente que amas o con aquella gente que conoces y con toda la que has conocido atrás, porque entonces empiezas a pensar en cuánta gente linda ha influido en tu vida para construirte tú misma, ¿no? Creo que ha influido en ti en dos vertientes, ¿no? O sea, siempre todas las personas que se atraviesan por lo que quieras en tu vida no es azar. Tienen algo que enseñarte de una cara o de la otra de la moneda. Y esto es hermoso. Y me voy a regresar tantito a lo que estabas comentando. Hay dos frases que yo constantemente escucho en mi entorno sanguíneo cercano, que son, pero ¿para qué cambiar si nadie cambia? ¿Qué voy a lograr con eso? Y la otra es, ya estoy vieja o viejo para experimentar lo que sea, ¿no? Y creo que es el punto en el que vamos cayendo todos, ¿no? Es como empezar a sacar sarcasmos que de la misma manera sí se nos graban, como esta parte de, bueno, es cuando te das cuenta de que eres viejo. Ah, pues cuando ya te enfermas, cuando ya... Y entonces como de, tal pareciera que tener más años, llegar a la vejez,
es símbolo de ya no puedes vivir, tienes que estar enfermo, tienes, ¿no? Y es como, ¿pero por qué? O sea, es cierto que hay muchas cosas en tu cuerpo, pero entonces es cuando te puedes atrever a modificarte y decir, ahora tengo la edad, la conciencia, el conocimiento de decir, me alimento diferente, me cultivo diferente y entonces puedo estar más sana para poder disfrutar aquellas cosas que sí me gusta disfrutar, ¿no? Y que justamente esto es bien interesante porque lo posteaba en mi Facebook personal hace unos días y en los pueblos antiguos, los hombres de conocimiento o las mujeres, o sea, las personas medicina o los chamanes o como les queramos llamar, cuando llegaba alguien enfermo le preguntaban, ¿en qué momento se te olvidó reír, cantar, bailar, disfrutar la naturaleza? Porque ahí es donde empezaste a enfermar. Entonces, ¿cómo el poder reconectar con todo esto es maravilloso y es parte de lo terrible o terrorífico que muchas veces descubres cuando te atreves A contactar contigo. a contactar contigo, porque ahí te das cuenta que si no tienes un libro, una música, un video, un teléfono, una amistad, un algo al lado, es como de, güey, ¿y qué hago? Sí. O sea, y ahí el poder decir, me preparo un café para disfrutarlo, veo el amanecer y me siento pleno sin necesidad de compartirlo con nadie. Escucho mi mente y veo en dónde está anclada. Wow, es fuerte, es muy revelador, pero al mismo tiempo es muy sanador. Y fíjate que a veces nos pasamos echando culpas, ¿no? Porque esta parte es bien linda. Echando culpas de, es que tú no sabes divertirte conmigo. O tú no sabes disfrutar lo que yo disfruto. Y entonces, regresando a esto que dices es, ¿y yo me sé disfrutar conmigo? ¿Y yo puedo vivirme conmigo? ¿Y yo puedo atreverme a hacer cosas conmigo para sentirme mejor y plena conmigo? Y dices, wow, ¿no? Y estamos hablando de regalarte de manera voluntaria esos momentos. Pero cuando esto creo que se exacerba aún más cuando pudiera haber alguna diferencia, algún comentario incómodo o simplemente algo que tú dices, es momento de que yo me retire y entonces empieza la cabeza loca de, no, ¿cómo ya están contestando esto? Porque seguro aquello, y es que no, que tú, que yo, y si me lo toman así, y si me lo toman asado, y entonces, ¿qué debería de hacer cuando es, ok? Y el poder tener esta honestidad de decir, necesito mi espacio justamente para no Engancharme. engancharme y responder desde la herida. Punto exacto. Desde la herida, que muchas veces no tiene que ver con los demás, pero que sí o sí los demás pueden ser un gran reflejo para poder ver mi herida proyectada en ellos, ¿no? Exacto. Pero ¿y cuántas veces nos atrevemos a decir, ay, me dolió, espera, aguanta, lo checo, lo veo, lo siento y ya no te lo vomito, ¿no? Porque es como, yo me engancho y entonces de repente contigo, ¿no? Con todo. Exacto, exacto. Entonces, no sé, pues imagínate, si nos cuesta trabajo de manera natural y cotidiana, no sé, termina tu día y tomarte 5 minutos de estar contigo completamente solo en ti, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu respiración. Ahora imagínate poder hacer esa pausa y decir, dame chance, necesito retraerme un poco y reflexionar. Qué difícil y qué distintas podrían ser las relaciones a cualquier nivel si nos saliéramos de este egoísmo exacerbado en el que vivimos los seres humanos, donde creemos que somos el centro del universo. Y que siempre luchamos por poder, porque esa es la verdad. Claro,
y que todo lo que hacen los demás es respondiendo a mi diálogo interno que se siente ofendido, rechazado y agredido. Y que viene desde mis heridas. Por supuesto. Y que muchas veces tú no las conoces, ¿no? Y podemos ser muy buenos amigos, pero si a veces ni yo me doy cuenta de dónde está esa herida, ¿cómo podrías adivinarlo tú? Y a lo mejor puedo conocerla, pero no la puedo sentir por ti. Definitivo. Entonces, puedo imaginarme lo que sientes, pero no puedo sentirla por ti. Entonces, qué lindo es poder darnos este espacio y que después te diga, oye, ya estoy lista para que platiquemos. ¿Se puede? Entonces, de verdad platicar, claro, no hacer un caos, ¿no? Porque es como, tal pareciera que si no resuelvo lo que creo que estoy sintiendo en ese momento, aunque termine en un gran pleito, se me va la vida. Cuando puedo aguantar y decir, a ver, espera, ¿qué me reflejaste en lo que dijiste o en lo que hiciste que me llevó a sentirme, porque el sentimiento es mío, no es tuyo? Definitivo, definitivo. Y esto, digo, seguramente tú lo ves todos los días en terapia, ¿no? Y de la misma manera, donde, bueno, ¿qué pasa si tomas un momento y no, ¿cómo? Porque es que entonces ya me están buscando, ya me están diciendo, y todo se empieza a hacer como una pelota de nieve. Y por cierto, comercial, 13 de septiembre tenemos constelaciones familiares aquí en su centro, Cale Papalot. Y 6 de septiembre tenemos una sanación y bendición de útero, también aquí en Cale Papalot. Los esperamos. Información. No te lo pierdas. Aquí les voy a dejar los teléfonos para que puedan. Entonces, y nos vemos. Sí, y entonces sí podemos regresar a esta parte de cuánto no lo vemos nosotros en terapia, que la mayor parte de los conflictos suceden aquí. Y por falta de un diálogo nutritivo. De un diálogo exacto, nutritivo, maduro y responsable. Y que además tenga que venir desde el autoconocimiento. Definitivo, definitivo. Digo, pues no es tan fácil, ¿no? Digo, creo que incluso a nosotros que estamos en esto, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos atoramos ahí, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia incluso de reconocer, híjole, la regué, y entonces puedo retroceder y decirte, oye, lo siento, de verdad es que yo estaba muy enojada porque en ese momento, ¿no? O me proyectaste o pude ver en ti, eso sería maravilloso. Y aparte, imagínate qué rico poder llegar y decirte gracias. Lo que dijiste me dolió, pero me permitió conocerme un poco más, darme cuenta que me estaba, no sé, proyectando X, Y o Z y hoy puedo moverme desde un lugar diferente. Sería maravilloso, pero qué miedo, ¿no? Pero qué fuerte, pero qué lindo. Sí, claro, pero es como y entonces, ¿te estoy cediendo el poder? Yo creo que, a ver, nos pasó hace unos días, ¿no? Que nos reunimos y te dije, en este espacio que te pedí, pude ver en mí esto, esto, esto y esto. Y si hoy nuestra dinámica se mueve diferente, es porque yo estoy tomando este lugar. Y desde ahí te dije, gracias. Pero entonces es como la importancia de que nos demos cuenta que no es perder poder. No. De hecho, me empodero, porque entonces realmente me estoy viendo a mí y puedo ver aquellas cosas que gracias a ti reflejo o que me reflejan en ti, ¿no? Porque al final del tiempo terminamos peleando lo que veo de mí reflejado en ti, ¿no? Claro. Y entonces pero qué difícil decirte, es que fíjate que cuando tú dijiste, hiciste o pasó, yo me di cuenta de que, entonces si nos diéramos cuenta que el verdadero poder es reconocerte y plantarte desde ahí para tus relaciones humanas de cualquier tipo. Es que para mí ese es el poder.
Ese es el verdadero poder, esa es la verdadera libertad y la verdadera soberanía. El poder decir, ok, soy un ser humano con virtudes y defectos, con luz, con sombra, y cuando veo mi sombra, reconozco y abrazo mi vulnerabilidad, ahí emerge mi verdadero poder y la verdadera libertad y la verdadera soberanía, porque entonces la siguiente acción o decisión que tome ya no viene desde el berrinche. Pero ahí está el punto. Qué difícil a veces es reconocer todo esto y entonces hacerme responsable de las consecuencias de esto. Por Porque tiene una supuesto. consecuencia y que generalmente te van a llevar a consecuencias más lindas, pero es hacerte responsable. Y entonces, pues es más fácil, es que tú fuiste, tú Claro. estabas enojada, tú me echaste la mirada 35, que significa para mí, ¿no? Esa mirada de ojos de pistola, que es algo que seguido me dicen en casa, bueno, O es que seguramente estás pensando que yo. Entonces es como de, ¿qué tal si dejo de asumir y te pregunto, no? es que yo creo que ese es uno de los errores más frecuentes, más comunes y más nocivos en un vínculo. El primero, suponer lo que estás pensando y además el por qué estás pensando lo que yo supongo que estás pensando. Y es como de... En terapia es el juego de las adivinanzas, Sí, ¿no? no, o sea, es, a ver, espérate. ¿Y de veras te dijo eso? No, yo supongo que está pensando esto y además lo está pensando por esto, porque él cree o ella cree que... O tú hiciste esto porque seguramente lo que querías era lastimarme, ¿no? Y es como de, mejor pregunto. Claro. Si en el momento pregunto, oye, esta acción, esto que está pasando, ¿tiene que ver con algo que tenemos que hablar? Sería lindo, ¿no? Sería, digo, para mí es muy lindo. Es muy, muy lindo con las personas que he sido bendecida y que tengo la oportunidad de hablar en estos términos, incluyéndote, y lo cual lo agradezco muchísimo. Híjole, son las personas con las que de verdad Puedes llegar a construir más. el vínculo construye mucho más, aun cuando hay gente de este tipo que la tengo muy lejos, pero pueden pasar meses y mucho tiempo. Incluso recientemente me pasó, o sea, había alguien que después de todo el proceso interno que tú sabes que he vivido por los últimos años, fue como me alejo, me alejo, me alejo. Y el día que nos pusimos a echar un café a dos pompis, como dice ella, a través de una videollamada, porque está fuera del país, fue tan rico, tan delicioso y podernos hablar en estos términos y reencontrarnos como las hermanas de alma que toda la vida hemos sido, híjole, sin mayor tema, ¿no? Y que es bien importante, ¿no? Porque creo que esta parte te recuerda desde dónde empiezas a trabajar, qué personas te han reflejado qué, y, y entonces, si tú empiezas a recordar esto, que es entrar en ti, ver para qué me ha servido, pues entonces las siguientes experiencias voy a tratar de que sean aún mejores, ¿no? Y que me voy a equivocar porque no estoy en una prueba de precisiones. Creo que tenemos que ir aprendiendo y me voy a equivocar y de ahí vuelvo a aprender y entonces sigo, ¿no? Pero es como, si me caigo en la misma piedra y me caigo, entonces hay que volver a ver, ¿para qué me está sirviendo caerme en la misma piedra? Es, bueno, ya pasé esta piedra, ahora la que sigue, ¿no? Pero ya aprendí que tengo estas herramientas para poderlo brincar. Y que a veces vas a volver a tropezar con la misma piedra más de una vez, a veces por resistencia, por ignorancia, por falta de aceptación en tu proceso, pero a veces va a ser para poder ver un ángulo que no habías visto con anterioridad. Y como yo a veces les digo a mis consultantes es, lo importante no es prometerte que no te vas a volver a caer. Lo importante es aprender que si te caes, tienes las herramientas para levantarte y poderte salir del lodo cada vez más rápido hasta que logres hacer como
ya vi esto, ok, ahora sí puedo predecir cuando estoy a punto de caerme y empiezas a ya no caer, ¿no? O incluso a dejar de lastimarte tanto en la caída. Exactamente, o sea, es como de, ya me resbalé, no, voy. Y entonces es, sí, claro, ya otra vez se prendió esta heridita, pero ahí es donde dices, cuando aprendes a ver esto, es cuando tienes el valor de decir, a sabiendas de que a lo mejor te lo entienden o a lo mejor no, espera, alto, necesito un tiempo porque no quiero sacar el sable y cortar la cabeza desde la herida. Sí, que es tan fácil hacerlo, creo que es una de las cosas que menos nos cuesta, ¿no? Sí, claro, es lo más fácil, insultar, buscar culpables, pagar con la misma moneda, Ándale, cosas de ese pero tipo, ya verás, ya pero verás. ya verás la vida. Entonces, creo que al igual que como se acomodaron ahorita las cosas para que la magia de ser tú Regresar al aire. se diera un tiempo de introspección para reconfigurarse, eso también hizo que tu magia, mi magia, brillara más y pudiera sumar más con esta experiencia a la vida de ustedes. Esperamos que esto que estamos hoy compartiendo con tanto amor, con tanto cariño y que son experiencias reales que vemos cotidianamente y que nos pasan también a nosotros, Puedan servirte para encontrar aquellas cosas lindas que seguramente puedes trabajar tú para estar mucho mejor. Porque todos estamos en un proceso. todos, y que finalmente esto es justamente eso, el poder decir, espera, déjame ver dónde estoy perdiendo mi magia. Y que además nos hace darnos cuenta de que no lo sabemos todo, que seguimos aprendiendo y que a veces hasta el más mínimo detalle o la persona que menos te imaginas te puede compartir un gran aprendizaje, Sí, si tú lo quieres tomar. es que de hecho los mensajes siempre están ahí, hasta en la persona que te encuentras, no sé, en la carnicería, en el súper, haciendo la fila, o con quien sin querer tropiezas y en su forma de responderte te va a dar un regalo de una o de otra manera. Desde el qué linda reflexión y te pone a pensar o ese empujón de que va en su mundo y eso te pone también a ti a pensar de ¿cuántas veces yo atropello a las personas y ni me entero que las atropellé? Y que así andamos hoy, ¿no? Y que quiero eso para mi vida o me voy a esforzar en vivir en conciencia y decirle, disculpe, fue sin querer, aunque se siga de frente porque va en su rollo, ¿no? Pero tú lo hiciste. Pero tú lo hiciste y tú te sientes bien contigo y puedes vivir en esa coherencia y congruencia que justamente te da el poder. Y de verdad es que a veces dicen, qué difícil, ¿no? Pero creo que si lo incorporamos a nuestra vida diaria, puede ser mucho más fácil nuestra vida, ¿no? Imagínate nada más cómo, qué diferente sería esta ciudad si todos los que piensan, ¿para qué barro mi calle si nadie la barre? Lo hiciera. Lo hiciera. Yo me pregunto, ¿habría las inundaciones que tenemos? Sería interesante ese ejercicio de reflexión, ¿no? Porque en ese valemadrismo, le llamo yo, y espero no nos bajen el video por esto, Uy, que vivimos es, ¿para qué voy a cambiar si nadie cambia? Contribuye y siéntete bien con que tú lo hiciste y that's it. y que ese es el punto, siempre estamos hacia afuera, es como, para que yo cambie, primero cambia tú, Claro, pero tú lo hiciste porque, ¿no? Y entonces es como, ¿y qué tal si lo hago por mí? O sea, si a mí me gusta vivir en un lugar bonito, pues procuro que mi espacio sea bonito. claro. Y entonces es, Y lo hago para mí. claro, y si eso le complace a alguien más, ese es un plus. Qué Pero hoy lindo. por hoy es mío, ¿no? Pero normalmente tenemos el hábito de limpiar y arreglar cuando van a venir visitas. Y ponerte el vestido más lindo, y todo, cuando o el mantel más bello, o la vaquilla de X, Y, Z,
para cuando van a... No, no, no. ¿Y tú? Y que resulta que entonces esa vajilla nunca sale, ¿no? Sí. Porque nunca llegó la persona adecuada para que sacaras la vajilla de oro. Y justo, digo, esto es algo que a título personal me pasó. Tengo una vajilla muy bella, muy linda, bueno, a mí me lo parece, y que la tenía para las ocasiones especiales. Y yo creo que la usé muy pocas veces en mis años de matrimonio, y cuando me divorcié dije, esta vajilla me encanta tanto que es mi vajilla de diario. Y hoy es la que uso todos los días. Y que alguien diría, oye, pero ¿por qué, no? Pues porque es para ti. ¿Y por qué tiene que ser alguien especial fuera de ti? Claro. Si la persona más importante para ti eres tú. Y justamente es eso, ¿no? La vida empieza contigo, continúa contigo y termina contigo. Y desde ahí te haces responsable de cada cosa que decides y cada consecuencia que traes con eso. Y que hablando de consecuencia no tiene que ser algo malo. La consecuencia de amarme, de apapacharme y de premiarme, pues es una consecuencia bastante gratificante. Pero qué miedo. Y entonces, justamente eso que estás diciendo, porque ahí viene, creo que un punto bien importante. Cuando empiezas a tomar este tipo de actitudes, lo primero que hacen es echarte de rara, de egoísta, de cómo has cambiado, es que no encajas en ningún lado. Y entonces habría que ver dónde quiero encajar, ¿no? Y ese punto es bien importante, ¿no? ¿Dónde quiero encajar? Y cómo me siento, ¿no? ¿En realidad quiero encajar? Pero es con quien sí me gusta compartirme. Exactamente, entonces Más que ya encajar, no fue encajar, porque digo, y esto es algo con lo que a título personal me he vivido, ¿no? Porque pues siempre la rarita y las voces que muchas veces siguen resonando porque las introyecté muy bien, hice muy bien mi tarea de tatuármelas aquí pues es que por eso no encajas en ningún lado, ¿no? Y en ese querer encajar me perdí mucho. Y ahora es con quién me quiero compartir. Y creo que eso es bien importante porque también ahí le das el chance a toda la gente, dijo, de poder ser ellos y entonces decidir estar o no con alguien, sabiendo que cada persona tiene sus propios intereses, tiene sus propias maneras y que no las tuyas son las perfectas. Simplemente tú te puedes compartir desde donde tú sabes que te gusta, pero entonces no juzgo que tú te quieras compartir desde este lado, ¿no? Claro. Es como, oye, qué padre que puedes ver que quieres estar ahí. Y somos bien amigas, pero ¿qué crees? Yo estoy bien de este lado. Está perfecto. Y entonces ese respeto, si lo hubiera en la sociedad, dejaría de haber tantas guerras. O sea, es como, porque a fuerzas tiene que ser morado, porque yo creo que tiene que ser morado. Ese es el punto, ¿no? Digo, tú me conoces y sabes que yo sí soy una convencida de que el mundo no va a poder estar en paz hasta que el ser humano no aprenda a estar en paz consigo mismo, independientemente del entorno. Y para eso es indispensable, desde mi mirada, el aprender a estar con el ser más difícil, Pero importante. pero importante y que te va a acompañar toda la vida, que eres tú. Y que al conocerte, descubrirte, te escuchas, te amas, te sientes y desde ahí te compartes. Pero en nuestra cultura muchas veces ha sido llamado egoísmo. Sí. Pero entonces el problema es que si no te compartes desde el amor por ti, es ¿cómo te puedo dar amor yo a ti Si no lo tengo. si no me lo doy a mí? Si ni siquiera lo conozco, ¿no? Para mí amor es la palabra que escriben todos los 14 de febrero, ¿no? No, y el que nos vende justamente toda la publicidad y la mercadotecnia de esa fecha y de un montón de películas donde el amor es dolor, es sufrimiento, es codependencia. Pues no, eso no es amor. Más bien es las relaciones que hemos querido crear pensando que así
podemos estar más unidos. Y aparte es bien interesante esto que estamos tocando porque el año pasado, este año y el próximo año ha sido un desmoronamiento de vínculos a nivel de vínculos familiares, vínculos de socios, de pareja, de entre hermanos, porque pues todas las alineaciones que tú sabes que yo sigo mucho esta parte de la astrología, aunque me he distanciado de hacer videos, que ya vienen la nueva emisión también de esos videos, pues nos está pidiendo justamente que desromanticemos la forma en que hemos aprendido a vincularnos y aprendamos a crear vínculos desde bases de amor propio. Y que yo me iría, ¿qué es lo que pasa si entonces empezamos a replantearnos incluso lo que creemos que es el amor, lo que es el romanticismo, lo que son las relaciones humanas? Para mí, no desde el diccionario, sino es, para mí, ¿qué son? ¿No? Porque creo que una base importante en toda relación es hablar el mismo idioma. Y que aunque yo hable francés, puedo entender tu inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces puedo ser más congruente y respetar también tus procesos, porque creo que eso es muy importante, más en nosotros los terapeutas, es, puedo y me atrevo a respetar tu proceso si tú eliges estar ahí, ¿no? Cierto es que si tú me dices, te acompaño, pero no es como una manda, ¿no? De, no, pues como ya me dijiste que te acompaña, entonces ahora tienes que hacer A más B más, no, es como esta parte de, ¿y qué pasa si nos atrevemos también a nosotros a ser más tolerantes para decir, ok, está en su proceso, pero es imposible que yo cambie a la gente? Porque además, ¿quién dice que mi proceso es el más adecuado o el verdadero? Pues no. Al final del tiempo es, cada quien va a ir haciendo sus procesos, pero definitivamente si es desde ti, desde el amor por ti, lo que va a salir con otros va a ser más amoroso. Pero respetando eso, es su camino, es su proceso, es su perspectiva y no tomándonos las cosas personales. Claro, no se movió. ¿Por qué? ¿No? Y ahí pueden venir mil cosas, porque no me quiere, o porque no me cree, o porque yo no sirvo, o sea, que todas estas cosas en las que nos vemos tan fácil por algo que asumimos, porque el otro a lo mejor ni enterado está. El que está 36 a ti te significó, ¿no? Está como, me hiciste acordar de una maestra que decía que pues a ella los ojitos de huevitos en los emoticons son como un insulto, ¿no? Y entonces que cada que cualquiera de sus alumnos o de quien sea le escribe un mensaje y le pone ojitos así de huevito, ella es como de, y entonces pues nos moríamos de la risa en clase porque entonces justamente se lo escribíamos así como de, ok, cualquier cosa, ojitos de huevito, ¿no? Pero es esta parte de, pues si no lo expreso, si no lo digo, el otro no es adivino. No es adivino. Y aunque me lo digas, a lo mejor tengo tan grabado el hacer la mirada 36 que aunque quiera, pues de repente se me va a escapar. Y no es por joder, es porque la mirada 36 es mía. Es mía, ¿no? Y es como de, bueno, ok. Pero ya sé que si te veo con cara seria creo que hice la cara 36. Y que ahí va el punto de, si empezamos a hablar el mismo idioma, claro, oye, pues sí, sé que no te gusta la cara 36, pero mami, para mí esa cara es de contenta, de que estoy disfrutando, pero bueno, o sea, trataré de no hacerla, pero quiero que sepas que no es lo que tú piensas. Claro. Es mía, ¿no? Es mía y esa cara para mí significa esto. Y desde ahí vas tomando responsabilidad en lugar de estar buscando culpables. Que cómo se nota. Que sí. Pero bueno. Entonces, si hoy quieres tener la culpa, encontrar la magia en ti, solo es atrévete a amarte y justamente, ¿no? Tomar responsabilidad. Creo que esa es parte del principio para encontrar la magia en ti, es toma la responsabilidad de tu vida
Y de las cosas que haces. Claro, y por ende, de las consecuencias de las cosas que haces. Y desde ahí empezarás a autoconocerte, a conocer tus detonantes, tus gatilleros y poder empezar a hablar sin exigir, es que deberías de saber, deberías de hacer y tú darme a mí, ¿no? Incluso salir de tus propias culpas, ¿no? Porque Claro. si tú te empiezas a ser responsable de que hoy porque levanté la taza al revés se cayó, en vez de sentirme culpable, decir, sí, fue mi culpa porque siempre hago las cosas mal. Entonces, desde la culpa, me doy en la madre. La neta. Y desde el, ok, sí es cierto, la tomé muy rápido, se cayó. Pero entonces me hago responsable y me prestas tu trapo, la voy a limpiar. Te prometo que la próxima lo hago bien, ¿no? Porque no quiero manchar tu mesa. Y no es lo hago bien, es lo hago con más atención. O diferente. O diferente. Y no es ni bueno ni malo. Porque es simplemente un accidente y no pasa nada. Pero bueno. Pero por seguir y seguir y seguir y seguir. Y a mí me encantaría, y que nos estás regalando estos minutos, que nos platiques si tú te has dado estos momentos de pausa, si tienes alguien con quien platicar y decir, espera, necesito irme a mi cuevita a reflexionar o alejarme, tomar distancia, entrar en mi espacio, o si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Incluso si hay alguien que dejaste de ver por este miedo de reconocerte en él, es atrévete a mirar qué pasó. No sé si lo quieras buscar o no, pero atrévete a mirar qué pasó en realidad, qué viste de ti en él o en ella. Claro. Y entonces desde ahí tomar tu propia responsabilidad. Eso sería tan lindo que lo pudiéramos hacer constante. Y déjanos en comentarios tus experiencias. La verdad es que es muy enriquecedor que podamos compartir, leerte y conocer un poco más también de ti. Y recuerda, la magia de ser tú es descubrirte. Todo lo que te contamos es lo que nosotras vivimos. Sin embargo, coméntanos si hay algo que has vivido diferente, que también puede ser un tema lindo, ¿no? Estaría muy padre. Muy, muy padre. Muy bien, pues te leemos y nos vemos en el siguiente episodio, porque la magia de ser tú, eres tú, y para ti estamos aquí compartiendo contigo y no se ha terminado este espacio. Porque además, así como es para ti, sí, es para mí, porque esa es la magia. Todo aquello que disfrutas, sí o sí, te va a traer grandes experiencias de aprendizaje. Así es. Pues amiga, un placer, como siempre. Salud. Salud. Chao.